casi a la mitad de su calor específico? Porque en este caso el agua, cuando está en estado líquido, es considerada como un fluido, lo mismo con el agua de vapor. La, eh, la cohesión intermolecular es baja. Los fluidos en general, los líquidos y los gases, tienen una baja cohesión intermolecular. Por lo tanto, sus moléculas se pueden mover libremente, se pueden mover. Por eso el agua toma la forma del recipiente que lo contiene y deja una superficie horizontal. En cambio, cuando solidifica, que en este caso, el agua toma una forma rígida, requiere o adopta una estructura cristalina. De hecho, todos ustedes han visto, no han copiado vos, pero en Navidad, ¿qué pasa en Navidad? ¿Qué vemos en Navidad? Vemos esto. ¿Qué es eso? Copos de nieve. Un copo de nieve. ¿Qué es lo que es un copo de nieve? Agua, agua sólida. ¿Cierto? Este monito tan característico de la Navidad es agua sólida, copo de nieve. Por lo tanto, tiene una estructura cristalina. Por lo tanto, no va a recibir el calor de la misma manera, porque al tener una estructura cristalina hay enlaces, hay estructuras que hay que romper. Por eso la capacidad calórica baja, comparada con el agua líquida, en la cual no hay una gran cohesión intermolecular y las moléculas de agua se pueden mover con una relativa facilidad. En el caso del hielo no, porque quedan confinadas a una estructura cristalina. Por eso baja y en este caso particular se reduce casi un poco más de la mitad, un poco menos Ah, de la ya. mitad. Muchas gracias, profesor. Ahí me Y quedó si clarito. usted, de nada, y si usted sigue comparando, por ejemplo, aquí por ejemplo están el fierro o hierro, el latón, el cobre, la plata, el mercurio, el plomo, que son buenos transmisores de energía, de calor. Como dije, esta es una tabla solamente comparativa por si ustedes requieren hacer algún cálculo y le piden, por ejemplo, calcular el incremento de temperatura de 1 gramo de cobre desde una temperatura T1 a una temperatura T2. Vamos a ver que para hacer ese cálculo es necesario conocer la capacidad calórica, ya sea del sólido, del líquido o del gas. ¿Qué es la clase de hoy? En la clase de hoy, en el fondo, vamos a utilizar esto que ya vimos, este concepto de capacidad calórica, y con la capacidad calórica podemos calcular ya sea la entalpía por un lado o la energía interna por otra. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. A ver, siempre vamos a mantener en nuestra mente que la capacidad calórica va a ser un incremento en el calor partido por un incremento en la temperatura. Entonces vamos a tener dos condiciones. La primera condición es qué pasa si la presión es constante. De acuerdo a lo que vimos ayer, cuando la presión era constante, ¿cómo son el calor y la entalpía? Igual Igual, el calor con la entalpía a presión constante. ¿Qué relación hay entre ellos? Lo vimos ayer y lo acabo de repasar en la mañana. Son Apenas iguales. son iguales, ¿cierto? Solo en una condición particular, cuando la presión es constante, calor y entalpía son idénticos. Entonces, valgámonos de eso y digamos que si la presión es constante, la variación de calor entre un estado inicial y un estado final, partido por un incremento en la temperatura, es idéntico, perdón, me equivoqué, nada que ver. Si la presión es constante, lo que dijimos fue que la variación de calor entre un estado inicial y final es idéntico a la variación de entalpía entre el estado inicial y el estado final. Asumiendo, lo voy a escribir de nuevo, que la entalpía es una sumatoria de la energía interna más la presión por el volumen. A eso le llamamos H o entalpía. Entonces la pregunta es, dado que tengo esta igualdad, yo altero esta igualdad, la altero si divido por un delta T en los dos lados, el mismo delta T, sigue siendo la misma igualdad. Sí. Sí. Y por definición, ¿qué es esto? Delta Q partido por delta T, Capacidad calórica. la capacidad calórica. Esto va a ser el C. Pero, fíjense bien, en termodinámica dijimos que cuando usted tiene
un subíndice en alguna parte, la letra que aparece en el subíndice implica constante. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo aquí? La capacidad calórica A ¿a presión qué? constante. A presión constante. Entonces vamos a hablar de capacidad calórica a presión constante. Capacidad calórica o calor específico es lo mismo, basta dividir por la masa o por el número de moles. Capacidad calórica a presión constante. Entonces vamos a tomar esto que está acá, esta segunda igualdad que es la anterior, vamos a decir lo siguiente, que el delta H o la entalpía entre el estado inicial y el estado final va a ser igual a la capacidad calórica a presión constante por el delta T. Y estos elementos diferenciales, nosotros también podríamos escribirlo de la siguiente manera. El dH entre el estado inicial y final va a ser igual al Cp por el dt. ¿Cierto? Estos son incrementos. Estado final menos estado inicial. Por lo tanto, en esta última igualdad, ¿qué pasa si nosotros la integramos aquí y acá? Nos va a resultar lo siguiente. El dH integrado no es otra cosa que el delta H que nos interesa, pero para calcular la entalpía entonces basta que nosotros integremos entre la temperatura inicial, la temperatura final, por Cp por dt. Entonces, esta es una fórmula que ustedes tienen que retener porque la van a usar a lo largo de todo el curso. Es un valor, una fórmula que nos permite calcular la entalpía o el calor liberado o absorbido por un proceso, siempre y cuando conozcamos la capacidad calórica a presión constante. Ahora, esta capacidad calórica a presión constante, vamos a ver que va a variar si se trata de un sólido, de un líquido o de un gas. En el caso de los gases, y si estos son ideales, en general la capacidad calórica no depende de la temperatura. Es un valor constante, como ustedes vieron en la tabla. En el caso del agua o del hielo. Pero en el caso de los gases, pero en el caso de cualquier otra sustancia que no sea una sustancia ideal, esta capacidad calórica va a ser una función de la temperatura y por lo tanto hay que integrarla aquí al interior. Por ahora, quedémonos hasta acá nomás, cuando ya retomemos esto para hacer cálculos de la entalpía en la unidad siguiente que es la termoquímica, ahí hacemos cálculos de calor, vamos a retomar esta ecuación. ¿Sí? Por lo tanto, para calcular la entalpía a presión constante, basta que usted integre entre la temperatura inicial y final el Cp por dt. Por ejemplo, si yo les pido calcular la entalpía para aumentar la temperatura de un gramo de agua desde 20 a 40 grados, usted aquí va a tener que poner 20 grados, aquí 40 grados, el valor del Cp por dt. Si el Cp es constante, lo saca afuera. Si es función de la temperatura, lo tiene que integrar acá al interior. Y ahí va a tener entonces el cálculo de la entalpía a presión constante. Entalpía que, como vimos, representa el calor. O sea, cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura de un cuerpo de una sustancia determinada. Capacidad calórica a presión constante. ¿Alguna consulta al respecto? No, continuamos. Hay otra posibilidad, voy a borrar esto. ¿Qué pasa cuando el volumen es constante? Capacidad calórica a volumen constante. Cero. Vamos a ver. A ver, cuando tengo el volumen constante,
¿qué le pasa al dB? Es 0. Es 0. ¿Y qué le pasa al trabajo entonces? Delta W para ir entre el estado inicial y final, dijimos que era la integral entre el volumen inicial y el volumen final de P por dB. ¿Cuánto vale el trabajo? El área bajo la curva en un diagrama de presión-volumen 0. para un proceso a volumen constante, para una línea vertical. ¿Tiene área bajo la curva? No. No tiene. No. ¿Por qué? Porque el dB es 0. Por lo tanto, en un proceso isocórico no hay trabajo. El trabajo vale 0. Ahora, si retomamos la primera ley de la termodinámica que decía, en términos de una fórmula, en términos conceptualmente, la primera ley dice que la energía se conserva. Pero si eso lo llevamos a una fórmula, ¿cuál sería la fórmula para la primera ley? ¿Alguien me la puede dictar? Supongamos que se me olvidó. ¿Alguien me la podría dictar? ¿Cuál es la fórmula para la primera ley? Variación de energía interna. La variación de la energía interna, ¿correcto? ¿A qué era igual? A la variación del trabajo. O sea, Primero la variación del calor y luego la del calor menos el trabajo. menos la variación de trabajo. Ya. Por lo tanto, si estamos hablando en términos de volumen constante, ¿cuál de estos tres términos valdría 0? El trabajo. El trabajo. Este vale 0. ¿Qué me está quedando? Me está quedando que la variación de energía interna entre el estado inicial y el estado final va a ser igual a la variación de calor entre el estado inicial y el final. Y de nuevo, ¿qué pasa si en esa igualdad yo divido ambos lados de la igualdad, tanto acá como acá, la divido por un delta T? ¿Modifico la igualdad? ¿O queda igual? Queda igual. Queda igual. Pero por definición, ¿qué es esto? Delta Q partido por delta T. Capacidad calórica. La capacidad calórica, pero con un apellido. A volumen constante. a volumen constante. Por lo tanto, nos va a quedar que delta U, variación de energía interna entre el estado inicial y final, será la capacidad calórica a volumen constante por un delta T. Y de nuevo, si usted integra esto e integra esto, ¿qué va a quedar? Nos va a quedar que la variación de energía interna entre un estado inicial y un estado final se puede calcular como la integral entre la temperatura inicial y la temperatura final de Cv por dt. Entonces basta que usted conozca la capacidad calórica a volumen constante, que también está tabulada, e integre entre una temperatura inicial y una temperatura final, y coloque acá la capacidad calórica a volumen constante, y eso le permite calcular la variación de energía interna. Es decir, si este término fuera constante, simplemente lo sacan fuera de la integral. Pero si este término, si el Cv depende de la temperatura, habría que integrar. ¿De acuerdo? Entonces todo depende de si el Cv es constante o es función de la temperatura, el resultado que usted va a obtener producto de esta integral entre una temperatura inicial y una temperatura final. Entonces, ojo con no confundir, porque es muy común que los estudiantes, sobre todo durante las evaluaciones, durante las pruebas, confunden estas dos cosas. Hemos dicho que la entalpía, delta H, la vamos a calcular entre un estado inicial y final, la vamos a calcular como la integral entre la temperatura inicial y la temperatura final del Cp por dt, o lo que es lo mismo, la integral entre la temperatura inicial y la temperatura
temperatura final del NCP por DT, capacidad calórica o calor específico. Y la otra ecuación es que la variación de energía interna entre el estado inicial y final es la integral entre la temperatura inicial y la temperatura final de CV por DT, o su equivalente integral entre TI y TF de NCV por DT. ¿En qué se diferencian las dos? En que en el primer caso, acá yo tengo capacidad calórica a presión constante para la entalpía. Y acá tengo capacidad calórica a volumen constante. Como regla, a veces como regla mnemotécnica le puede servir que entalpía y capacidad calórica tienen P. Entalpía, capacidad calórica a presión constante. Acá va la P. Y la otra, por descarte, será la B. Entonces, ojo, a no confundir esto porque es muy común en las pruebas que cuando los estudiantes necesitan calcular la entalpía, aquí colocan el CV o viceversa. Son dos cosas distintas. Una es, repito, la capacidad calórica a presión constante, como entalpía, y aquí es la capacidad calórica a volumen constante, para el cálculo de la energía interna. Son dos cosas que no hay que confundir. Por ahora, vamos a considerar primero, dijimos que estas capacidades calóricas o bien son constantes o bien son función de la temperatura. Y esos datos, como dije, se encuentran tabulados. Entonces, por ejemplo, en el caso de los gases ideales, vamos a decir que CP y CB no dependen de la temperatura. En todos los otros casos sí van a depender de la temperatura. Cuando usted tenga gases que son distintos de los gases ideales, un gas cualquiera, o los sólidos, o los líquidos, u otro tipo de gases, todos ellos van a tener capacidades calóricas que sí dependen de la temperatura. En este caso, para los gases ideales, se cumple esta condición de que CP y CB no dependen de la temperatura. Y vamos a diferenciar, por ejemplo, dos tipos de gases. Los gases monoatómicos y los gases diatómicos. Al ser gas ideal, como dije, sus capacidades calóricas son constantes. Para todo gas ideal, esto ustedes lo pueden demostrar también, para todo gas ideal se cumple que Cp menos Cv, la diferencia entre capacidad calórica a presión constante y a volumen constante, eso da la constante R de los gases ideales. Esto colóquenlo en la ayuda a memoria, en el resumen de la clase, o donde sea necesario, pero téngalo a la mano, porque le puede servir para calcular cualquiera de estas dos variables, Cp o Cv. En el caso de los gases monoatómicos, Cv vale 3 medios de R. Por lo tanto, ¿cuánto valdría Cp? Si Cv vale 3 medios de R, y tiene esta condición además que Cp menos Cv igual R, ¿cuánto valdría Cp? En función de R. R, como dije, es la constante de los gases ideales. Un medio de R. Calcula de nuevo. 5 tercios. 5 tercios. ¿Por qué? Porque dijimos que Cp, si usted lo despeja de aquí, va a ser R más Cv. O sea, R más 3 medios de R. Pero R es lo mismo que decir 2 medios de R. 2 medios de R, 1 más 3 medios,
da que Cp vale 5 medios de R. En el caso de los gases diatómicos, Cv vale 5 medios de R. Entonces, ¿cuánto vale Cp? 7/5. 7 quintos, ¿cierto? Van a ser R más Cv o R más 5 medios de R. 2 medios más 5 medios son 2 medios más 5 medios. ¿Cuánto es 2 medios más 5 medios? 7 medios. 7 medios. Ya, tenemos entonces la capacidad calórica a volumen constante, 3 medios de R, y la capacidad calórica a presión constante, 5 medios de R, para gases monoatómicos. Como ustedes pueden observar, aquí en ninguna parte hay metido una temperatura. Por eso dijimos que no dependen de la temperatura. En el caso de los gases diatómicos, Cv vale 5 medios de R y por lo tanto Cp vale 7 medios de R. Y luego vamos a introducir una relación entre la capacidad calórica a presión constante partido por la capacidad calórica a volumen constante, y a eso le vamos a llamar índice adiabático. El índice adiabático lo vamos a denotar con la letra gamma, y no es otra cosa que dividir Cp sobre Cv. Por lo tanto, para los gases monoatómicos, ¿cuánto valdría el índice adiabático? Adiabático nunca. ¿Cuánto valdría el índice adiabático para gases monoatómicos? ¿5 tercios? 5 tercios. Correcto. A ver, si Cp vale 5 medios de R y Cv vale 3 medios de R, si usted simplifica R con R, 2 con 2, el resultado es 5 tercios. Y en el caso de los gases diatómicos, el índice adiabático gamma, que nuevamente es la relación entre Cp y Cv, esto es 7 medios de R dividido por 5 medios de R, esto da 7 quintos. Como usted puede apreciar, son valores constantes para el Cp, para el Cv y para el índice adiabático gamma, que no es otra cosa que un cociente, es un número, es un cociente entre Cp y Cv, y como tal no tiene unidades. En cambio, los Cp y los Cv sí tienen unidades, tienen las mismas unidades que R, calorías por mol Kelvin o calorías por gramo Kelvin, ¿cierto? Si hablamos en términos de capacidad calórica o calor específico. Recuerden que están relacionadas. La capacidad calórica será el calor específico partido por los moles o dividido por la masa. Pero tienen unidades. En cambio, este índice adiabático, como usted está dividiendo Cp y Cv, las unidades arriba y abajo se eliminan y queda el resultado un número, ¿no? Un índice. Por eso se llama índice. Índice adiabático. Bien, y para continuar con esta clase, también está planificado revisar el proceso adiabático, pero ahora en términos de esto que acabamos de revisar. Entonces, ¿qué se recuerdan ustedes de un proceso adiabático? ¿Qué era un proceso adiabático? La variación de calor es igual a cero. La variación de calor igual a cero. Y un ejemplo de la vida cotidiana que tienen en su cocina, ¿cuál sería? Un termo. El termo, ¿cierto? Un termo dijimos que era un recipiente en el cual mantiene la cantidad de calor. No hay variación de calor. Usted llena el termo con agua caliente, hirviendo,
y va a tener una cierta cantidad de energía inicialmente, cierra el termo y si lo abre 2 3 horas después, si el termo es de buena calidad, no pierde calor, usted debería tener la misma cantidad de calor, es decir, el agua debería seguir estando a 100 grados. El agua no se enfrió ni se calentó, se mantiene la cantidad de calor. Entonces, un proceso adiabático implica que la variación de calor es cero, lo que en ningún caso quiere decir que el calor sea cero. Calor hay, si usted abre el termo y mete la mano, se va a quemar la mano. Lo que sucede es que no varía la cantidad de calor. Entonces, lo que vamos a tratar en esta parte del curso es graficar ahora un proceso adiabático. Nosotros graficamos, por ejemplo, en un diagrama presión-volumen, graficamos los procesos isotérmicos, ¿cierto? Ustedes dijeron que un proceso isotérmico, en un diagrama presión-volumen, se veía representado por un isoterma, que es una curva, ¿sí? Por ejemplo, esta isoterma parte en la temperatura T1. Por lo tanto, ¿cómo es la temperatura a lo largo de todo ese camino? ¿Cambia o permanece constante? Constante. Constante. Y si yo me alejo del origen, aquí está el origen, y tengo otra isoterma, como esta, tengo otra isoterma a la temperatura T2. La temperatura, de nuevo, a lo largo de toda esta isoterma, también permanece constante. Pero ¿cómo es la temperatura 2 comparada con la temperatura 1? Es mayor que la 1. La temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. ¿Y cuál es la ecuación que representa cada una de esas isotermas? Si yo tuviese que encontrar la ecuación de esa curva, ¿cuál sería la ecuación de esa curva? Estamos hablando de una curva presión-volumen. ¿Cuál sería la ecuación de la curva isotérmica? ¿Nadie se recuerda? Dimos hasta una tarea. Yo dije, ¿qué pasa si usted tiene una línea recta? ¿Se acuerda de la tarea que hicieron? Una línea recta. Esa línea recta tiene una temperatura máxima. Y les pedí calcular cuál era la temperatura máxima. Me imagino que todos lo hicieron. Todos P dividido en R. ¿Perdón? Benjamín, no te escuché bien. ¿Es P dividido en NR? ¿En mole la constante? No, ¿cuál es la ecuación que representa esta curva? Si sabemos que la temperatura es constante. ¿Cuál es la ecuación que representa esa curva? P por B igual a una constante. P por B igual a una constante, correcto. P por B igual a una constante. Por ejemplo, para esta curva, la constante, ¿cómo la calculo? Multiplicando N por R por la temperatura T1. Ahí tendría la constante. Por lo tanto, se mantiene esta relación que presión por volumen es igual a la constante. Pero si tengo esta otra curva, también la ecuación es P por B igual constante. Pero la constante, ¿cuánto vale? N por R por T2. ¿Cómo es la constante de la primera curva con la constante de la segunda curva? ¿Son iguales o son distintas las constantes? Son distintas. Son distintas, ¿cierto? Esta de arriba es mayor que la constante de abajo. Pero la ecuación que me representa todo este trayecto es P por B igual constante. Si usted multiplica la presión en un punto dado allí, si multiplica la presión por el volumen, el resultado es la constante. Y si está en este otro punto, si multiplica la presión de ese punto o de ese estado por el volumen de ese estado, va a tener el mismo valor de la constante. Esto era un proceso isotérmico. Lo que queremos hacer hoy día es poder en esta misma gráfica, poder graficar el proceso adiabático y encontrar una ecuación que me represente el proceso adiabático. Entonces ahora nos vamos a alargar en la última media hora que queda en un proceso algebraico más que termodinámico. A los que no les gusta mucho el álgebra, no se preocupen, lo que nos interesa es el resultado final. Además que el proceso algebraico no tiene ninguna ciencia tampoco. No piensen que es una cuestión extremadamente compleja. Ustedes están en segundo año y han hecho cosas más complejas que lo que vamos a hacer ahora.
Entonces, ahora vamos a estudiar el proceso adiabático. Y vamos a ver cómo quedaría representado en un diagrama presión-volumen. Por definición, ustedes me acaban de decir que adiabático implica que la variación de calor entre un estado inicial y final vale 0. No hay variación de calor, el calor es el mismo antes de iniciar el proceso o después de haberlo realizado. El delta Q vale 0. Pero si nosotros tomamos de nuevo la primera ley dice que la variación de energía interna entre el estado inicial y el estado final, esto es la variación de calor entre el estado inicial y el estado final. Entre paréntesis, me olvidaba, casi no he mostrado las diapos, pero todo esto que estoy diciendo yo, por si alguno no alcanzó a notar o tiene alguna dificultad, está acá. Lo que pasa es que no me gusta repetir lo mismo, prefiero hacerlo yo. Pero todo lo que estamos haciendo está aquí, está dentro de la definición que estoy indicando. Las tablas y todo lo que estoy diciendo hasta ahora está ahí dentro de la diapo. Pero prefiero hacerlo de nuevo. Esta es entonces el proceso adiabático. Variación de calor vale 0, y la primera ley entonces dice que estos dos son la resta entre el calor y el trabajo, me da la energía interna. Pero por definición, nosotros sabemos que en un proceso adiabático este término se anula. No hay variación de calor. Entonces, ¿qué nos está quedando? Que la variación de energía interna es igual y de signo contrario al trabajo. Pero nosotros recién vimos que esta energía interna se puede calcular como la integral entre la temperatura inicial y la temperatura final de NCV por dt. Y será igual a menos la integral entre el volumen inicial y el volumen final de P por dB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, si estamos hablando de, por ejemplo, un gas ideal, ¿qué podría decir para un gas ideal? ¿La capacidad calórica depende de la temperatura o no? No. No depende. Por lo tanto, si la capacidad calórica no depende de la temperatura, perfectamente esto yo lo puedo sacar acá afuera. Me quedaría N por CB por dt, o por la integral entre la temperatura inicial y la temperatura final de dt. Y esto será igual entonces a la integral entre, signo menos, volumen inicial, volumen final, de P por dB. ¿De acuerdo? Está acá, es lo mismo que estamos haciendo acá. P por dB. Entonces, que coloquemos integral o no, da exactamente lo mismo. Pero lo que tendríamos que hacer es tratar de separar variables. ¿Cómo separamos las variables? Por ejemplo, aquí, la presión, dado que es un gas ideal, la presión, esta presión la podemos expresar como nRT partido por V. Eso es la presión. Por lo tanto, esto va a quedar menos la integral entre el volumen inicial y el volumen final de N por R por T partido por V, eso es la presión, por dB. Entonces, lo que tendríamos que hacer a continuación sería simplemente separar las variables. Entonces, podemos eliminar las integrales, no hay ningún problema, pero nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría, por ejemplo, acá nos va a quedar N por CB por dt, y este t que está acá, ¿qué hago? Lo paso dividiendo al otro lado, y al otro lado me va a quedar menos nr dB sobre b. Como ustedes pueden observar, lo único que hice fue separar las variables. En un lado dejé todo lo que tenga relación con la temperatura, y en el otro lado todo lo que tenga relación con el volumen. Por ahora, lo único que podríamos eliminar sería
sería el número de moles, porque se repite en los dos lados. ¿De acuerdo? Pero si nosotros integramos esto entre la temperatura inicial y la temperatura final, entre el volumen inicial y el volumen final, ¿cómo quedaría eso integrado? Voy a borrar acá un poco, ¿no? ¿Cómo quedaría la integral de dt partido por t, sabiendo que CB no cambia, que es constante, que no depende de la temperatura? Estamos trabajando con gases ideales. ¿Cómo quedaría la primera integral? Esta. Un logaritmo. Si se ve, la puedo sacar fuera de la integral. ¿Cómo integran dt partido por t entre la temperatura inicial y la temperatura final? Cálculo diferencial o integral. ¿Nadie sabe? Cero. ¿Cómo integrar? ¿De verdad no se acuerdan? La integral de dx partido por x. ¿Cuál es? Logaritmo natural. Logaritmo natural de x. Y si usted lo evalúa entre un x inicial y un x final, ¿cómo le queda? A ver, vamos a escribirlo de nuevo, parece que se están olvidando del cálculo. A ver, usted va a tener entonces n, perdón, el n ya lo borramos, lo eliminamos, le va a quedar cb, logaritmo natural de t, evaluado entre la temperatura inicial y la temperatura final. Y esto va a ser igual a menos r, el menos r lo saco fuera de la integral, y de b partido por b, ¿cómo lo integro? Logaritmo natural igual. Logaritmo natural del volumen, evaluado entre el volumen inicial y el volumen final. Esto quedaría CB, logaritmo natural de la temperatura final, menos logaritmo natural de la temperatura inicial. Esto va a ser menos R, logaritmo natural del volumen final, menos logaritmo natural del volumen inicial. Y por propiedad de los logaritmos, el logaritmo de la diferencia es igual a Una división. el logaritmo del cociente, o una división, como dijo su compañero. Tenemos eso, y esto va a ser igual a menos R, y la misma historia se repite acá, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial, ¿verdad? Y por propiedad de los logaritmos, esto que está multiplicando, yo lo puedo pasar arriba como un exponente, ¿sí o no? Sí. Sí. Hagamos eso entonces. Vamos a hacer eso. Vamos a poner como un exponente, nos va a quedar logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial elevado a CB, la capacidad calórica a volumen constante, y esto será logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial elevado a ¿qué? Menos R. A menos R. Y ahora, por propiedad de los logaritmos, puedo eliminar los logaritmos. ¿Qué pasa si aplico en los dos lados el antilogaritmo? ¿Qué me estaría quedando? Que la temperatura final sobre la temperatura inicial elevado a CB sería igual a el volumen final sobre el volumen inicial elevado a menos R. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sigamos entonces este desarrollo algebraico, que es un poco largo, pero que, como dije, no tiene mucha ciencia. Hay que saber definición de logaritmos, propiedades de los logaritmos. En el fondo aquí estamos en un proceso matemático. La verdad que este proceso de termodinámica no tiene mucho.
pero sí nos interesa el resultado que vamos a obtener. Ahora bien, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Esto mismo lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos escribir como, vamos a escribir TF, sobre TI. Dígame si estoy equivocado o no. Esto será BF sobre BI elevado a menos R partido por ¿qué cosa? Por CB. Por CB. Ahí vamos. Volvamos a nuestra definición de, dejémoslo por ahora ahí, eso, statu quo. Dejémoslo quieto ahí un rato y hablemos en términos del índice adiabático. Si ustedes se recuerdan, dijimos que el índice adiabático gamma era la relación entre CP y CB, y además dijimos que CP menos CB, esto era igual a la constante R de los gases ideales. Entonces, ¿qué pasaría si yo de acá despejo R, lo despejo de la siguiente manera, para que se parezca a esto? Voy a colocar menos R, va a ser igual a CB menos CP. Este lo pasé hacia acá y estos dos lo pasé al otro lado. Simplemente cambié el signo. Si yo a los dos lados de esta última igualdad lo divido por CB, ¿cambio la igualdad? ¿O la mantengo? Se mantiene. Se mantiene. Y esto es lo mismo que decir CB partido por CB menos CP partido por CB. Y CB partido por CB, ¿cuánto vale? 1. 1. Menos CP partido por CB, ¿qué era? Índice adiabático. El índice adiabático. Entonces, cuando escribimos aquí menos R partido por CB, es lo mismo que escribir 1 menos gamma. Entonces, lo que estamos diciendo en realidad es que la temperatura final sobre la temperatura inicial será igual a el volumen final sobre el volumen inicial, y esto va a quedar elevado a 1 menos gamma. Lo que quiero hacer, repito, estamos haciendo esto para llegar a obtener una ecuación parecida a esta, porque queremos representar en este diagrama presión-volumen, queremos representar el proceso diabático. Aquí hemos representado dos procesos isotérmicos, pero ahora queremos representar el proceso diabático. Ahora, entre el estado inicial o el estado final, el gas sigue siendo un gas ideal. Por lo tanto, en vez de colocar temperatura final, miren lo que voy a escribir. Voy a escribir presión final por volumen final partido por NR. ¿Eso a qué es igual? ¿Esto qué representa? En la ecuación de estado de gases ideales, La temperatura. a la temperatura final. Y lo mismo podría escribir para el estado inicial. La presión inicial por el volumen inicial partido por NR. ¿Esto qué es? Temperatura inicial. La temperatura inicial, es decir, tengo este cociente. Y esto será igual a volumen final sobre volumen inicial, y todo esto elevado a 1 menos gamma. Pero en este otro lado, yo puedo eliminar este NR con ese NR. ¿Qué me está quedando? Me está quedando que la presión final por el volumen final partido por la presión inicial por el volumen inicial, esto va a ser igual al volumen final sobre el volumen inicial. No voy a alcanzar el espacio acá, pero esto es elevado a 1 menos gamma. Me quedó bastante amontonado, pero bueno. Ya, nos queda poquito, ya estamos por llegar a lo que nos interesa. Ahora lo que tendría que hacer es separar todo lo que es inicial en un lado y todo lo que es final en otro lado. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto?
si trato de separar final e inicial? Me va a quedar lo siguiente, me va a quedar la presión final por el volumen final, y este volumen final elevado a 1 menos gamma lo paso dividiendo acá. Volumen final elevado a 1 menos gamma, y al otro lado, este que está multiplicando, dividiendo acá, lo paso multiplicando, me va a quedar presión inicial por volumen inicial elevado, partido por volumen inicial elevado a 1 menos gamma. Esto me quedaría que la presión final por el volumen final elevado a ¿cuánto? Si acá tengo volumen elevado a 1 dividido por 1 menos gamma, ¿cuánto quedaría todo ese resultado? Elevado a gamma. Elevado a gamma, correcto. Y al otro lado, ¿qué me queda? La presión inicial por el volumen inicial elevado a Gamma. 1 gamma también. ¿Se dan cuenta? Se mantiene entonces, así como en un proceso isotérmico. Nosotros dijimos que el producto de la presión por el volumen era constante, es decir, decíamos que presión final por volumen final es igual a presión inicial por volumen inicial. En un proceso adiabático estamos diciendo algo parecido, pero aparece el índice adiabático. En general vamos a decir que la presión por el volumen elevado a gamma vale una constante. Se mantiene siempre este producto. Cada vez que usted tiene un proceso adiabático, a lo largo de toda la trayectoria adiabática, si usted multiplica la presión por el volumen elevado al índice adiabático, el resultado es constante. Entonces, esto también debería ir a parar al torpedo, como digo yo, a la ayuda de memoria, al resumen de la clase, o a lo que ustedes requieran. Esto es un proceso adiabático. Partimos inicialmente diciendo que el delta Q valía 0, aplicamos la primera ley, separamos variables, integramos y volvimos a separar variables. Y nos quedó entonces esta ecuación. Ahora, ¿cómo se ve representado esto en un diagrama presión-volumen? Con una trayectoria muy parecida a un proceso isotérmico, con la única diferencia, también va a ser una curva, con la única diferencia que conecta dos isotermas. Por ejemplo, aquí yo voy a tener el estado inicial, y si tuviese una expansión adiabática, la expansión adiabática va a hacer esto. Como ustedes pueden apreciar, parte en un estado inicial y llega a un estado final. Si yo elimino la curva, las dos curvas verdes, cualquiera de ustedes ve una curva y me va a decir, también es un proceso isotérmico, pero no lo es. Pregunta, en esta curva roja, ¿qué le pasa a la temperatura? Si ustedes parten en el estado inicial Disminuye. y quieren llegar, pero se mantiene constante o disminuye constantemente o cambia constantemente mejor. ¿Es la temperatura la misma a lo largo de todo el camino? No. Va cambiando, ¿cierto? Y cambia continuamente. Entonces, visualmente, lo que decía recién, visualmente, voy a borrar mejor esto. A ver, si usted tiene un proceso adiabático, nosotros queremos representarlo en un diagrama presión-volumen. Aquí tenemos la presión, aquí tenemos el volumen. Y un proceso adiabático se va a representar por este camino rojo que mostré recién, que parte en un estado inicial y llega en un proceso, en una curva, a un estado final que está acá. Y la ecuación de ese proceso es adiabático. Un proceso adiabático dijimos que tiene por ecuación que P por B elevado a gamma se mantiene constante. Si yo no dibujo nada más, ustedes aquí ven una curva en un diagrama presión-volumen, cualquiera podría pensar que es un proceso isotérmico, pero la pregunta es un proceso isotérmico? Si estamos diciendo que esta trayectoria es adiabática, No. No, porque la temperatura no es constante. la temperatura cambia continuamente, no es constante. En cambio, en un proceso adiabático, aquí dijimos partimos en una temperatura inicial, este es el estado inicial, y este es el estado final.
Un proceso isotérmico sería, por ejemplo, este. Este sería un proceso isotérmico. ¿Qué le pasa a la temperatura aquí? ¿Cambia o no? En esta línea. Es constante. Es constante. ¿Cuál es la ecuación de esa curva? La ecuación de esa curva es P por V igual constante. ¿Cuánto vale la constante? N por R por la temperatura de esa curva, que es constante en todo momento. Y acá abajo, esta curva es isotérmica. También es isotérmica. La ecuación es P por V igual constante. Otra constante, distinta de la de arriba. Son constantes diferentes. En este caso, en la curva verde, la constante vale N por R por la temperatura de esta curva. Eso es constante. Y en este segundo caso, la constante va a ser N por R por la otra temperatura, la de esta curva. ¿Cuál de las dos constantes es mayor? ¿La azul o la verde? La verde. La verde, ¿cierto? Porque la constante es N por R por T. Como la temperatura de la curva verde es mayor que la temperatura de la curva azul, entonces la constante verde es mayor que la constante azul. Entonces, aquí están representados los tres casos, o los dos casos más bien. Un proceso isotérmico, que es una curva a temperatura constante, cuya ecuación es presión por volumen igual constante, y está esta otra curva de color rojo, que es una curva adiabática donde no tiene nada de constante la temperatura. Lo que se mantiene constante aquí es el calor. La variación de calor entre el estado inicial y el estado final, se me pega el choclo cuando hablo. Delta Q entre el estado inicial y el estado final vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, no confundir estos dos procesos. El proceso adiabático del proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, la temperatura es constante. Lo voy a escribir acá a modo de resumen. Resumen. Si la temperatura es constante, entonces presión por volumen es constante. Proceso adiabático, si el calor es constante o la variación vale 0, presión por volumen elevado a gamma es una constante. Son dos procesos distintos que visualmente se parecen, ambos se representan por una curva, pero las curvas son muy distintas. En los procesos isotérmicos la temperatura no cambia, en los procesos adiabáticos la temperatura cambia continuamente, punto a punto. Resumen de la clase. Don Carlos Osandón Díaz, ¿qué aprendió usted hoy día? Don Cristóbal Araya se arrancó, abandonó la clase. Se vuelve a Araya. ¿Qué aprendió hoy día? ¿Qué fue lo más relevante que aprendió hoy día don Carlos Osandón Díaz? Que el proceso adiabático es diferente que el proceso isotérmico. ¿Ya? ¿Y en qué se diferencian? Que en el proceso isotérmico la temperatura era constante y en el otro no. ¿Ya? ¿Y cuál es la ecuación que representa un proceso isotérmico? Era PV constante. P por V. Sí, P por V. ¿Y en el proceso adiabático? Era P por V elevado al índice adiabático, igual a constante. Ya. Muy bien, don Carlos. Y doña Camila Arriagada, ¿qué es lo que era el índice adiabático? ¿Qué era el índice adiabático, señorita Camila Arriagada? ¿Está o está durmiendo? Profe, disculpe, es que no escucho mucho, es que estoy con mi hermano y tiene la tele muy fuerte. ¿Me puede repetir? ¿Qué es el índice adiabático? ¿Cómo lo calcula? ¿Quién puede ayudar a doña Camila? ¿Qué era el índice adiabático? Don Benjamín Tapia. ¿Qué era el índice adiabático?
¿Era CB dividido en CP o al revés? Al revés, CP sobre CP. CP es la capacidad calórica a presión constante y CP la capacidad calórica a volumen constante. Bueno, eso era lo que estaba planificado para la clase de hoy. Poder graficar en un diagrama presión-volumen el proceso adiabático, introducir el concepto de capacidad calórica a presión y a volumen constante, y si ustedes hacen el seguimiento aquí en la diapo, ya están en todo esto que acabo de decir, está aquí, ¿eh? Si hacen el desarrollo, un proceso adiabático sería este que está acá. Ahí está la isoterma a alta temperatura, la isoterma a baja temperatura, y el proceso adiabático conecta los dos, lo que acabo de hacer recién con una línea roja. De todas maneras, el área bajo la curva, esto que está de color amarillo, sería el trabajo para un proceso adiabático. Este concepto no ha cambiado en absoluto. El trabajo se puede calcular siempre como la integral de P por dB, que hay que adaptar a cada proceso, por supuesto, y en un diagrama presión-volumen se ve representado por el área bajo la curva. Acá yo les dejo propuesto como tarea para el fin de semana largo, hay una serie de ejercicios que están propuestos, la mayoría de ellos está con respuesta, los que no son porque fueron copiados y pegados de una prueba anterior, pero ustedes ya están en condiciones de empezar a ejercitarse. Lo dejo propuesto, ustedes lo desarrollan, y la próxima semana vamos a revisar cuánto de eso usted avanzó. Pero tiene que estudiar. Yo estoy viendo que se están conectando a la clase, solamente no están revisando continuamente. Había una tarea, la tarea era calcular la temperatura máxima de un proceso en el cual había una línea recta, y veo que más de la mitad del curso no lo ha hecho. Yo lo hice, Bueno, profe. una semana largo es la ocasión para que se ponga al día y se ponga a estudiar termodinámica. Entre paréntesis, ustedes pueden ingresar aquí a la plataforma Moodle. En este momento no creo que pueda entrar porque no he ingresado todavía, pero en la plataforma Moodle está indicado la fecha de las evaluaciones. A ver, vamos a ver si puedo ingresar. Termodinámica. Hay 2 evaluaciones en lugar de 3, normalmente se planifican 3, nosotros vamos a hacer 2 evaluaciones. Una evaluación oficial está programada para el 7 de mayo, va a ser la primera evaluación, esa vale un 45% de la nota final, y la segunda evaluación va a ser el 1 de julio, con la diferencia un 55%. No hay tercera prueba, la prueba recuperativa es el 15 de julio y el examen el 22. Sin embargo, entre medio aquí va a haber tareas, va a haber cuestionarios, controles. Todas las tareas, yo lo dije el primer día de clase, valen 5%, todos los cuestionarios o controles valen 10%. Y todo eso va a tributar a la primera evaluación o a la segunda evaluación según el momento que se haya hecho. Todas las tareas o todos los cuestionarios que se hagan antes del 7 de mayo van a tributar en un 5 o un 10% a la nota de la primera evaluación, y lo mismo sucede entre todas las tareas, trabajos, cuestionarios que se hagan entre el 7 de mayo y el 1 de julio, van a tributar a la segunda evaluación con un 5 o con un 10% según sea el caso. Eso sería, tienen todo para que avancen en el curso, tienen los materiales, ahí también en esta plataforma hay una lectura complementaria que les puede servir, hay algunos videos que les pueden servir también para fijar mejor algunas ideas que hemos visto en clase, y hay otros que voy a ir subiendo en la medida que, otros videos, que voy a ir subiendo en la medida que avancemos en el curso, y que les van a permitir a ustedes de tener otra mirada, otra comprensión de los conceptos que hemos visto en clase. Pero el éxito del curso depende de ustedes solamente. Si ustedes solo se conectan para tener la clase grabada el día después,
la verdad es que no va a subir mucho. Y ahora si usted estudia 2 días antes de la prueba y trata de leer o de ver 17, 18 videos que duran 1 hora y media, la verdad es que no va a avanzar mucho. Repito, esta asignatura tiene 3 bloques semanales. Ustedes como mínimo deberían estudiar 3 bloques semanales en su casa. Es decir, si en clase están 4,5 horas, 3 bloques, ustedes mínimo deberían estudiar 4,5 horas de trabajo autónomo. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Profe, profesor, Dígame. en el tema de la tarea de la temperatura, yo podría enviarle mi desarrollo para ver si está bien. Envíalo nomás, yo se lo reviso. ¿Se lo envío a su correo o...? Al correo o al chat del Moodle, como usted quiera. Ya, profe, muchas gracias. Ya, que estén muy bien. No. Nos vemos.